Antes de que el sol se quebrara, antes de que Aurelian regresara de su exilio entre las estrellas muertas, hubo un nombre que los dioses temieron pronunciar, un nombre borrado de todos los códices, sellado bajo juramentos de sangre y cubierto con las cenizas de mundos desaparecidos Ansolenar, el primer resplandor, el gemelo que nunca debió despertar. Mientras los fragmentos del sol quebrado caen como brasas sobre los reinos mortales, una grieta se abre en la vasta llanura celeste, conocida como la corona de oro negro de la fisura. Surge un pulso de luz, anómala, ni divina ni mortal, que altera la respiración del cosmos. Los oráculos tiemblan, las lunas guardan silencio. ¡Ay, los dioses! Incluso los que han presenciado el nacimiento del tiempo, sienten un escalofrío antiguo, porque el regreso de Aurelian no fue el final, fue la llave, y aquello que ahora despierta. No recuerda haber sido un dios, solo recuerda haber sido traicionado. Capítulo 1. La llaga del cielo. La primera grieta apareció al amanecer, cuando el mundo aún estaba teñido por el resplandor rojizo de los fragmentos del sol quebrado. No fue un estallido ni un rugido celestial. Fue un susurro, un desgarro silencioso que partió el cielo, como si una garra invisible hubiera arañado la bóveda del firmamento. En la ciudad suspendida de Aerelis, donde los templos flotaban anclados por cadenas de luz, las campanas solares comenzaron a vibrar sin que ninguna mano mortal las tocara. Los sacerdotes, habituados a interpretar señales divinas, no supieron qué hacer cuando las campanas empezaron a emitir un tono grave, un tono que ninguna deidad reconocía como propio. En medio de la plaza principal, Quiles, aprendiz de astrólogo y lector de las lunas, levantó la vista y sintió que el aire se curvaba alrededor de la herida en el cielo. Era como mirar una cicatriz viva, palpitante, que sangraba luz dorada contaminada con sombra. No luz, no sombra, algo entre ambas. Eso no es obra de Aurelian, murmuró una voz detrás de él. Quiles se volvió y encontró a la archimaga Serrelit, su mentora. Con el rostro tenso, ella había visto caer imperios, romperse pactos celestiales y presenciar la resurrección de un dios, pero jamás la había visto temblar, maestra. ¿Es otra fractura solar? Ojalá lo fuera, susurró ella. Aurelian quebró el sol, sí, pero lo que estás viendo ahora es una herida que alguien está abriendo desde el otro lado. El aire vibró como si un corazón inmenso hubiera latido al otro lado del velo. Las nubes se partieron en espirales. El resplandor dorado se volvió espeso, casi líquido. Y entonces lo escucharon. Un segundo pulso, más profundo, demasiado consciente. ¿Qué significa eso?, preguntó Quiles, retrocediendo sin querer. Serolith apretó los dientes. Significa que el nombre que los dioses prohibieron está empezando a recordarse a sí mismo. La grieta creció, en el cielo crujió, y una voz sin forma, sin cuerpo, sin memoria completa, susurró una sola palabra a través de la herida luminosa: traición. Quiles sintió que algo dentro de su pecho, algo que no era suyo, respondió al susurro como si lo reconociera. La llaga del cielo acababa de abrirse, y con ella, el regreso inevitable del ser cuyo despertar nunca debió ocurrir, Ansolenar. Capítulo 2. El eco del primer resplandor. El temblor de la llaga del cielo no se detuvo con el amanecer, incluso cuando el sol quebrado ascendió entre nubes heridas de luz. El mundo permaneció suspendido en un silencio extraño, como si todos los seres vivos estuvieran conteniendo la respiración al mismo tiempo. En Aerelis, Quiles acompañaba a Seralith por los corredores altos del observatorio de las tres lunas. En las ventanas flotantes mostraban fragmentos del cielo desgarrado, como espejos rotos, donde la luz se movía con una voluntad propia. ¿Por qué se abrió ahora?, preguntó Quiles, incapaz de apartar la vista de aquella luz que parecía latir. Porque algo al otro lado ha despertado,
respondió Serrale, y su memoria está regresando. Llegaron a la cámara del oráculo vacío, un recinto circular, donde columnas de cristal oscuro emanaban un leve murmullo. En el centro flotaba un disco de obsidiana líquida, el espejo de sombras doradas, un artefacto prohibido que solo se usaba cuando el equilibrio cósmico estaba en peligro. Serraleth levantó ambas manos, el espejo se agitó, y entonces una figura borrosa emergió en su superficie, una silueta hecha de luz dorada fracturada, rodeada de halos que se rompían y recomponían sin cesar. Kilis contuvo el aliento. ¿Es él? Un eco, dijo Serralith. El primer resplandor antes de que se convirtiera en lo que los dioses temieron. Lo que ves es un recuerdo, pero no sabemos si pertenece a Solenar o a la propia esencia del cosmos. La silueta levantó la cabeza como si escuchara algo más allá del plano mortal, y entonces habló, pero la voz no provenía del espejo. Surgió directamente dentro de la mente de Kilis, como si atravesara cada defensa, cada pensamiento, cada fragmento de su ser ambusco, la luz que me arrebataron. Kilis cayó de rodillas, apretándose la cabeza, mientras la visión expandía su presencia dentro de él. Vio un templo derrumbado bajo un sol negro. Vio a dos figuras idénticas, una nacida de luz pura, otra marcada por cicatrices de sombra, enfrentándose sobre un abismo sin estrella. Vio manos divinas sellando un nombre con cadenas de oro líquido y oyó un juramento roto. Cuando por fin recuperó el aliento, Serralith estaba a su lado sosteniéndolo. ¿Qué has visto?, preguntó ella. Calest no era un recuerdo, era una llamada dirigida a mí, el espejo de sombras doradas vibró una última vez antes de fragmentarse en miles de partículas luminosas que se desintegraron en el aire. La figura desapareció. Serralith se puso de pie, pálida. Esto es peor de lo que pensé. Solenar no solo está despertando, está buscando un vínculo, y parece que ya ha encontrado uno. Kilis levantó la vista, incapaz de negar lo que había sentido. La voz de Solenar había atravesado la llaga del cielo para llegar a él. Capítulo 3. La ciudad que recuerda la traición. La tormenta de luces que cubría el firmamento se extendió como un manto rasgado, mientras Kilis y Serralith descendían hacia Aramet, la ciudad de las 1000 memorias. Desde lejos, sus torres curvas parecían cuchillas de obsidiana incrustadas en un mar de arena luminosa. Algunas vibraban levemente, como si escucharan algo invisible. Aramet no era una ciudad cualquiera. Había sido construida sobre el eco fosilizado de una antigua traición. Mientras caminaban por el puente de cristal que llevaba a la puerta del recuerdo, Kilis sintió un hormigueo extraño en la nuca. Era como si la ciudad lo observara. No olvides esto, dijo Serralith sin mirarlo. Aramet no recuerda hechos, recuerda emociones. Si entras con miedo, te mostrará miedo. Si entras con dudas, te devorará con ellas. Kilis tragó saliva y asintió. La puerta se abrió sin que nadie la tocara. Un coro de voces antiguas murmuró desde dentro. Un sonido suave al principio, pero que se transformó en un susurro colectivo que parecía provenir de miles de bocas que ya no existían. Cada palabra golpeaba el aire como ceniza caliente. «Kilis, ¿escuchas eso?», preguntó Serralith. Él no respondió. Las voces no la estaban llamando a ella, lo llamaban solo a él. Atravesaron el pasillo principal, donde las paredes mostraban fragmentos de historias congeladas en capas de cristal viviente. Los recuerdos se movían lentamente detrás de la superficie, como peces atrapados en un estanque de tiempo. Kilis vio figuras aladas en guerra, una corona de oro derritiéndose, un dios atravesado por una lanza hecha de luz negra, y luego vio a dos hermanos. El primero, radiante, el segundo, fragmentado. Ambos compartiendo un mismo origen, pero no un mismo destino. Solenar
susurró Kaeli sin querer. Las paredes reaccionaron al nombre como si hubiera pronunciado un tabú absoluto. Las luces de la ciudad parpadearon. La temperatura cayó. Serralith lo miró con alarma, pero antes de que pudiera decir algo, una figura se formó frente a ellos. Una silueta hecha de sombras doradas, un cuerpo sin rostro. Un recuerdo vivo. Eres tú, dijo la figura con una voz que sonaba como si el viento hablara dentro de una caverna infinita. El que lleva la herida en la luz. Giles retrocedió un paso. ¿Qué eres? La figura inclinó la cabeza. Soy lo que queda de la traición, el fragmento que los dioses quisieron borrar, pero que Arameth preservó. Yo recuerdo lo que ellos temen. Yo recuerdo a Solenar. Serralith frunció el ceño. Los registros no hablan de un heraldo de memoria, porque el miedo no se escribe, respondió el ser. Sei, la figura avanzó, flotando sin tocar el suelo. Giles, él te ha marcado. Su eco se aferra a tu alma, no para destruirte, sino para regresar. Giles sintió frío en el pecho, justo donde había oído la voz de Solenar por primera vez. Regresar. ¿Cómo? El heraldo de memoria extendió una mano hecha de polvo dorado. A través de ti, la ciudad entera pareció exhalar, como si confirmara una verdad que llevaba eras esperando. Y entonces, las luces de Arameth se apagaron todas al mismo tiempo. Capítulo 4. Los rostros que no deben despertar. La oscuridad cayó sobre Arameth como un telón absoluto. No hubo crepitar de antorchas apagándose, ni el eco lejano de mecanismos deteniéndose. Simplemente, la luz dejó de existir. El silencio que siguió fue tan profundo que Giles sintió sus latidos rebotar en sus propios oídos. Serralith levantó una mano, invocando una esfera tenue de luz lunar. El resplandor plateado reveló al heraldo de memoria aún frente a ellos, inmóvil, pero ahora parecía distinto. La ausencia de luz había revelado grietas en su forma, como si su cuerpo estuviera compuesto de recuerdos rotos, tratando de mantenerse unidos. Esto no es obra mía, advirtió el heraldo. La ciudad está reaccionando a la presencia de Solenar dentro de ti. Giles sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yo no he invocado nada. No es necesario invocar algo que ya te ha elegido, respondió el heraldo. Un temblor recorrió el suelo. Las paredes laterales del corredor se abrieron con un crujido, revelando cámaras ocultas. Dentro de cada una había un rostro tallado en piedra dorada, ojos cerrados, expresión de profunda calma. Pero Giles sintió que algo estaba terriblemente mal. Serralith, ¿qué son?, preguntó él, incapaz de apartar la vista. Los rostros silentes, murmuró ella. Recuerdos ancestrales atrapados por los primeros dioses para contener aquello que no debía volver. Están vacíos, o se supone que deberían estarlo. El heraldo negó lentamente. No están vacíos, están durmiendo, y el despertar de uno solo bastaría para desatar una cadena de memorias inestables. Si eso ocurre, Arameth perecerá, y ustedes con ella. Uno de los rostros comenzó a agrietarse. Primero un hilo delgado de luz dorada escapó de la piedra, luego otro, y otro más. En Giles dio un paso atrás. ¿Qué lo está despertando? El heraldo lo miró a él, solo a él. Tu presencia, Solenar, recordándote dentro de su propio eco. El vínculo se está fortaleciendo más rápido de lo esperado. El rostro agrietado se estremeció, y una voz ronca surgió de las fisuras. Yo veo al portador. La palabra portador golpeó a Giles como una lanza en el pecho. Sintió un tirón violento detrás de los ojos, como si otro ser estuviera tratando de mirar a través de él. Serralith alzó su arma, la hoja de 3 lunas. Giles, aléjate de ese rostro. Pero era tarde. Una explosión de luz dorada estalló desde la cámara. Serralith se lanzó hacia él y lo empujó justo cuando un remolino de energía los envolvió a ambos. Por un instante, Giles dejó de estar en Arameth. Dejó de estar
en cualquier lugar. Vio un campo de batalla que no existía en el presente, un cielo hecho de oro líquido, dos soles gemelos luchando por devorar al otro y una sombra brillante en medio de ambos. Vio espadas divinas rota, juramentos ardiendo y manos traicionando a manos idénticas. Y luego una voz, la misma de la llama del cielo, la misma del espejo, la misma que lo había marcado. No temas, Kilis, yo no vengo a destruirte, vengo a recuperar lo que nos pertenece. El mundo volvió de golpe. Kilis jadeó, arrodillado en el suelo. Serolith lo sujetaba por los hombros. Kilis, ¿qué viste? Él levantó la cabeza lentamente. Los otros rostros de las cámaras se estaban moviendo ahora, abriendo gritas, respirando como si despertaran de un sueño eterno. Serolith, susurró Kilis, creo que los rostros no guardan recuerdos de Solenar. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿qué guardan? Kilis tragó saliva, con los ojos abiertos de terror. Guardan los recuerdos que Solenar perdió. Las cámaras temblaron. El heraldo retrocedió, y Arameth entera dejó escapar un rugido de memoria viva. Los rostros estaban despertando. Capítulo 5. El guardián de las 1000 memorias, el rugido de Arameth, se extendió como una onda luminosa que hizo vibrar cada piedra, cada torre, cada recuerdo incrustado en la ciudad. Los rostros silentes se abrían como flores de piedra, cada vez más rápido, dejando escapar destellos dorados que arañaban el aire con gritos no humanos. Serolith retrocedió con Kilis, manteniendo la hoja de 3 lunas entre ellos y las cámaras que ahora parecían latir. «No se detendrán», gritó ella. «Si todos despiertan, la ciudad colapsará bajo su propia memoria». El heraldo de memoria observó el caos sin moverse, como si estuviera escuchando algo que ellos no podían oír. «Arameth está llamando a su guardián», dijo con voz grave. «Ha pasado eras sin necesitarlo, pero ahora el peligro es demasiado grande». Kilis sintió un escalofrío helado recorrerle el pecho. «Guardián». «¿Qué guardián?» El heraldo volvió su rostro sin facciones hacia él, el único capaz de contener los recuerdos de esta ciudad. Un ser creado no por los dioses, sino por el miedo de los dioses. El suelo se quebró, literalmente. De la grieta emergió una figura colosal, hecha de miles de fragmentos de cristal oscuro y oro líquido, suspendidos en el aire como un rompecabezas viviente que nunca terminaba de ensamblarse. Cada fragmento tenía tallado un rostro diferente, algunos llorando, otros riendo, otros gritando en silencio. Una corona flotante hecha de luz desgarrada giraba sobre la cabeza incompleta de la criatura. «El guardián de las 1000 memorias», susurró Serolith, con la voz teñida de reverencia y horror. El guardián abrió sus ojos en 2 esferas huecas llenas de recuerdos ardiendo. Cuando habló, su voz no salió por su boca inexistente, sino por todas las bocas talladas en sus fragmentos. «Caelis de lazo quebrado, tú no deberías existir aquí». Kilis dio un paso atrás, sintiendo que el aire se volvía demasiado pesado para respirar. «No entiendo», dijo. «Yo no he venido a causar daño». El guardián extendió un brazo hecho de memoria quebrada. «El eco de Solenar vive dentro de ti. Donde tú vayas, él abrirá heridas antiguas. Mi deber es proteger a Arameth de aquello que recuerda el dolor». Y avanzó en cada paso. Hacía temblar la realidad. Las paredes se distorsionaron como si estuvieran hechas de líquido. Los rostros silentes dejaron escapar gritos de un pasado olvidado. Serolith se interpuso. «Él no es una amenaza. Kilis está intentando entender lo que le ocurre». El guardián respondió con una sola palabra que heló el alma de ambos. «Inevitable». Una ráfaga de fragmentos salió disparada hacia ellos como una tormenta de cuchillas etéreas. Serolith alzó su arma, bloqueando parte del ataque, pero Kilis fue golpeado por un destello dorado que lo lanzó contra una columna. Sintió un dolor ardiente en el pecho,
el mismo lugar donde Solenar había susurrado su nombre. El mundo se fracturó durante un instante, y Kaelis ya no escuchaba a Serolith ni al guardián, solo escuchaba una voz. La voz levántate. Él no puede romper lo que yo forjé en Kilis. Sintió una luz dorada recorrer sus venas. Sus dedos comenzaron a emitir un resplandor pulsante, como si una semilla de sol se hubiera despertado bajo su piel. El guardián se detuvo. No. Susurraron miles de voces al unísono en esa luz. No puede ser. Serolith miró a Kaelis con asombro. Kilis, ¿qué está pasando contigo? Él tembló, luchando por mantenerse consciente. Yo no sé, pero algo dentro de mí está respondiendo. El heraldo de memoria se acercó a ellos, su voz más tensa que nunca. Es la chispa de Solenar. El primer resplandor está reclamando su eco. Kilis, si dejas que esa luz despierte por completo, ya no serás solo tú. El guardián levantó ambos brazos, reuniendo una tormenta de recuerdos afilados. Entonces debo destruirte antes de que él regrese. Kilis levantó la vista, y su luz interior respondió. El resplandor dorado estalló detrás de él como alas nacientes, pero incompletas, rotas, como sombras de luz, intentando recordar una forma que habían olvidado hace demasiado tiempo. Serolith dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Kaelis, esas son. Él no pudo responder. Ni siquiera sabía si seguía siendo él Anel. Guardián lanzó su ataque final, y el eco de Solenar, a través de Kilis, respondió. Capítulo 6. Las alas del eco roto. El resplandor dorado que emanaba de Kilis se expandió en todas direcciones, rompiendo la penumbra de Aramath y proyectando sombras danzantes sobre las paredes de cristal. Cada fragmento de memoria latente tembló, vibrando al ritmo de su pulso. La ciudad misma parecía contener la respiración, atrapada entre lo que había sido y lo que estaba a punto de nacer. El guardián de las 1000 memorias avanzaba, cada paso dejando cicatrices en el suelo, fragmentos de recuerdos convertidos en polvo flotando en el aire. Sus brazos de cristal se alzaron como una muralla, intentando aprisionar la luz que Kilis llevaba dentro. Pero la chispa de Solenar no era solo un resplandor, era un eco vivo, fragmentado y salvaje, que buscaba recomponerse a través de él. Kilis, gritó Serolith desde atrás. No lo dejes acercarse. Pero Kilis no podía moverse. La luz dentro de él crepitaba, formando alas de energía incompleta que temblaban y se estiraban hacia los límites del espacio. No eran alas normales. Eran fragmentos del alma de Solenar, rotas y doradas, intentando recordar su forma original. Cada movimiento arrancaba gemidos silenciosos de los rostros silentes, como si la ciudad misma sintiera el dolor de lo que había sido olvidado. El heraldo de memoria avanzó a su lado. Susurra mientras flotaba. Si esas alas se forman por completo, Kilis, no solo liberarán la chispa de Solenar, también despertarán al eco de todos los traicionados. Kilis cerró los ojos, respirando con dificultad. Podía sentir cada fragmento dentro de él, luchando por recomponerse. Cada recuerdo perdido queriendo ser reclamado. El guardián lanzó un ataque final, un torrente de fragmentos de memoria, afilados como cuchillas de obsidiana, cortando el aire. Las alas del eco se extendieron. Cada pluma era un recuerdo, un suspiro, un fragmento de luz rota. Cuando la corriente de fragmentos del guardián golpeó, la luz no se extinguió, se multiplicó. Kaelis gritó, pero no de dolor. Era un grito de liberación. La explosión de luz dorada llenó toda la cámara. Los fragmentos de memoria se elevaron, formando un remolino que absorbió al guardián, obligándolo a retroceder, mientras sus brazos de cristal se fragmentaban en miles de piezas suspendidas en el aire. La ciudad tembló, los rostros silentes vibraron, y un coro de voces atrapadas susurró en armonía. Cuando el resplandor se calmó, Kilis flotaba sobre el suelo,
sus alas incompletas todavía temblando, pero firme. Sus ojos brillaban con la mezcla de su luz y la de Solenar, una fusión que ningún dios había previsto. Seroleth se acercó lentamente. Kailis, lo lograste, sí, pero ¿qué significa esto?, preguntó con voz temblorosa. Él miró las alas rotas que aún brillaban a su alrededor, escuchando los ecos de voces que habían esperado siglos para ser escuchadas. Significa que Solenaj está despertando dentro de mí, dijo finalmente, y que el mundo jamás volverá a ser el mismo. En el horizonte, Arameth tembló de nuevo, como si la ciudad misma reconociera que algo antiguo y poderoso había regresado a la vida. El eco roto de las alas se dispersó por los cielos, un presagio de lo que estaba por venir. Capítulo 7. La traición que nunca muere. El eco de las alas rotas de Kilis todavía resonaba en los corredores de Arameth, dejando un rastro de luz dorada que parecía beber la sombra de los rostros silentes. La ciudad entera estaba en tensión, como si contuviera el aliento ante un peligro inminente que solo ella podía percibir. Serolith caminaba a su lado, sus pasos resonando sobre los pisos de cristal mientras observaba las grietas que se habían abierto por toda la ciudad. Cada fragmento de memoria despertado por el eco de Kilis parecía recordar una traición distinta, pactos rotos, dioses que se volvieron unos contra otros, promesas de lealtad quebradas por la ambición. No podemos quedarnos aquí, dijo Serolith. Cada rostro que despierta nos acerca al desastre. Kilis, necesitamos sellar los fragmentos de memoria antes de que se alimenten de nuestra presencia. Kilis cerró los ojos y extendió sus manos. Las alas de luz vibraron suavemente, como si respondieran a un llamado interno que él apenas entendía. No puedo controlar todo, admitió. No aún en cada recuerdo que despierto. Es un fragmento de Solenar que regresa a la vida. Si intento detenerlos, puedo herirlo. Si no lo hago, Arameth podría morir. Un temblor recorrió la ciudad. La vibración era más intensa que cualquier sacudida anterior. Los rostros silentes comenzaron a abrirse en masa, liberando fragmentos de luz dorada que giraban en espiral hacia el cielo. La traición que habían contenido durante siglos parecía revivir a través de cada chispa. Y entonces apareció él, una figura envuelta en sombras y oro líquido, descendió desde la grieta del cielo, envuelta en un aura que parecía absorber la luz alrededor. Sus ojos ardían con un fuego que no pertenecía a este mundo. Solenar, susurró Kilis, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. Está vivo. La figura avanzó, y cada paso hacía que la ciudad crujiera, que los rostros silentes gritaran, que las memorias olvidadas se agitara en un torbellino de luz y sombra. He esperado siglos, dijo Solenar con voz resonante. He sido traicionado incluso antes de nacer por aquellos que temían mi poder. Y ahora, a través de ti, Kilis, reclamaré lo que es mío. Kilis dio un paso adelante, sintiendo que el eco de Solenar dentro de él vibraba con furia. Sus alas comenzaron a temblar, fragmentándose y recomponiéndose, como si lucharan por adaptarse al poder que se acercaba. Serolith sostuvo la hoja de 3 lunas con firmeza. Kilis, debes decidir. Él no solo reclama su poder, reclama tu vínculo con él. No hay término medio. El mundo tembló nuevamente. Las luces de Arameth se mezclaron con sombras imposibles, formando figuras que recordaban antiguas traiciones en hermanos enfrentados. Dioses que se traicionaban entre sí, promesas rotas, alianzas destruidas. No voy a ceder, dijo Kilis con voz firme, pero tampoco permitiré que destruya lo que queda de esta ciudad. Solenar alzó las manos y una ola de energía dorada y oscura se lanzó hacia ellos. Kilis extendió sus alas, rompiéndose y recomponiéndose al instante, absorbiendo la fuerza y transformándola en un nuevo resplandor. La batalla había comenzado. El eco de la traición nunca muere,
pero tampoco lo hace la luz de aquellos que se atreven a enfrentarla. Capítulo 8. El susurro de los caídos, el rugido de la ciudad se apagó gradualmente, dejando un silencio que era más amenazante que cualquier estruendo. Arameth parecía contener la respiración, expectante ante lo que estaba por suceder. Los fragmentos dorados de los rostros silentes giraban lentamente, como si cada chispa recordara su traición y murmurara secretos olvidados. Kilis flotaba sobre el suelo, sus alas incompletas temblando con cada eco que percibía. El vínculo con Solenar se había fortalecido, pero también se había vuelto más peligroso. Cada pensamiento de Kilis resonaba dentro del espíritu del primer resplandor, y cada emoción se convertía en un canal para que Solenar actuara a través de él. Una bruma oscura comenzó a surgir de las grietas de la ciudad, cargada de murmullos y lamentos, voces de los caídos, aquellos que habían sido traicionados siglos atrás. Viajaban a través del aire, susurrando verdades que ningún mortal debía escuchar. Kilis cerró los ojos, luchando por mantener su voluntad mientras escuchaba cada palabra que los ecos de la traición repetían. No, susurró él. No puedo permitir que esto nos consuma. Serolith, a su lado, mantenía la hoja de 3 lunas en alto, su brillo reflejando los destellos dorados y negros que llenaban la cámara. Las sombras que emanaban de las grietas se retorcían y giraban, formando figuras humanas que parecían susurrar directamente al corazón de Kilis. Escucha con cuidado, Kilis, dijo el heraldo de memoria. No todo es lo que parece. Los caídos buscan justicia, pero también pueden ser engañados por su propio resentimiento. Debes distinguir su verdad de su ilusión. Las figuras se acercaron lentamente, flotando en un silencio que estaba cargado de intenciones. Cada una parecía fragmentada, incompleta, sus rostros reflejando dolor y traición. Algunos alzaban la mano como suplicando ayuda. Otros lo acusaban con miradas penetrantes que atravesaban la carne y el alma. «Past», gritó Kilis, liberando un pulso de luz desde su pecho que atravesó la bruma. «No seré controlado por la traición de otros». El resplandor explotó a su alrededor, formando alas de luz que se expandieron con fuerza. Las figuras retrocedieron, susurros convirtiéndose en gritos que se desvanecieron en el viento. Sin embargo, en el fondo de la cámara, un eco más profundo se escuchó en una voz familiar, fría y cargada de poder. «Kilis», susurró Solenar a través de Elan escucha. «Ellos son mis recuerdos fragmentados. Necesito que los guíes para recomponerse». Kilis tragó saliva, comprendiendo al fin la verdad que se escondía detrás de los murmullos. Los caídos no eran enemigos, eran fragmentos de Solenar dispersos por la traición de los dioses, cada uno cargando un pedazo de su historia olvidada. Si podía unirlos, no solo sanaría su propio vínculo con Solenar, sino que también impediría que Eramath cayera bajo el peso de los recuerdos desatados. Can Angesto. Kilis extendió sus alas rotas, tocando los fragmentos de los caídos con cada pluma de luz. Susurró palabras que sentía más que pronunciaba, palabras de reconciliación, de memoria y de reconocimiento. La bruma se agitó, pero esta vez respondió a su llamado. Los fragmentos comenzaron a recomponerse, fusionándose en siluetas completas, cada una estabilizando una parte de la ciudad. Seraleth lo observaba con asombro. «Lo estás haciendo», murmuró. «Estás calmando el eco de los caídos». Kilis asintió, sintiendo cómo la fuerza de Solenar dentro de él se equilibraba con cada memoria restaurada. La bruma se disipó lentamente y Arameth volvió a respirar. Su estructura sólida y vibrante, como si la ciudad misma agradeciera el esfuerzo. «No hemos terminado», advirtió el heraldo. «Esto solo ha sido el primer paso. Los ecos rotos seguirán intentando recomponerse, y Solenar necesitará guía constante. Pero hoy hemos sobrevivido». Kilis cerró los ojos,
dejando que sus alas se plegaran suavemente a su alrededor. Por primera vez, desde que comenzó todo, sintió un atisbo de paz. Sin embargo, en la grieta del cielo, un par de ojos dorados brillaban con intención, observando cada movimiento. La voz de Solenar resonó dentro de Kilis una vez más. Esto apenas comienza. Y Aramee, silenciosa y majestuosa, supo que los días venideros estarían llenos de pruebas que ni dioses ni mortales podrían imaginar. Capítulo 9. El juramento quebrado. El cielo sobre Arameth se tiñó de un rojo profundo, como si la sangre de 1000 batallas antiguas hubiera teñido las nubes. Los fragmentos de memoria aún flotaban en el aire, algunos recomponiéndose, otros apenas sostenidos por la luz dorada que emanaba de Kilis. Cada chispa era un recordatorio de promesas rotas, de lealtades que nunca se habían mantenido. Kilis avanzaba con cautela por los corredores de cristal, sus alas incompletas balanceándose con cada paso. A su lado, Serelith mantenía la hoja de 3 lunas lista, sus ojos escaneando las sombras que se retorcían en cada esquina. El eco de los caídos aún resonaba suavemente, como un murmullo distante que prometía tanto traición como guía. «Kilis», dijo el heraldo de memoria, flotando a su lado, «hay algo que debes entender. El juramento que rompiste no fue tuyo, fue heredado de aquellos que nos precedieron, y ahora la ruptura amenaza con desatar fuerzas que ni Solenar puede contener». Kilis frunció el ceño, su mente abrumada por el peso de la revelación. Un juramento que no hice. Entonces, ¿por qué siento que todo depende de mí? Porque la chispa de Solenar eligió tu alma como receptáculo, explicó el heraldo. Y el juramento roto, aunque antiguo, resuena contigo. Cada paso que das lo activa, cada decisión lo fortalece. Oh, Lord is true. Un temblor recorrió el suelo bajo sus pies. La ciudad respondió, vibrando con un eco de siglos de traición. Las paredes de cristal mostraban figuras que se retorcían, escenas de engaños y promesas rotas en hermanos enfrentados. Dioses que se traicionaban, lealtades que se quebraban bajo el peso de la ambición. De repente, un destello de luz dorada se proyectó desde lo alto de la cámara central. Solenar emergió, su forma tan brillante que el aire parecía quemarse a su alrededor, y al mismo tiempo fragmentada, reflejando los recuerdos que Kilis había sentido dentro de él. Su voz resonó, poderosa y etérea. Kilis, has sentido mi dolor, has sentido la traición de los que vinieron antes. Ahora debes comprender, un juramento roto no puede ser restaurado, solo puede ser enfrentado. Kilis tragó saliva. La gravedad de sus palabras golpeó su pecho como una lanza ardiente. Entonces debo aceptarlo y seguir adelante, dijo con voz temblorosa pero firme. Solenar asintió. Su luz dorada se expandió, tocando cada fragmento de memoria dispersa en la cámara. Las alas incompletas de Kilis temblaron, como si la chispa que contenían respondiera al eco de Solenar. Aceptarlo no significa rendirse, dijo Serelith con firmeza. Significa usarlo como fuerza para recomponer lo que fue destruido. El guardián de las 1000 memorias emergió desde las sombras de la cámara, sus brazos de cristal tallados con rostros antiguos. Sus ojos huecos se fijaron en Kaelis y en Solenar. Una tensión silenciosa recorrió el espacio. La ciudad, el guardián, los caídos, todos esperando el próximo movimiento. Kilis dio un paso adelante, extendiendo sus alas. Cada pluma de luz dorada tocó los fragmentos dispersos de memoria, recomponiendo lentamente las grietas y estabilizando a los rostros silentes. Los fragmentos resonaron con un murmullo armonioso, como si comprendieran que, a pesar del juramento roto, alguien finalmente estaba tomando responsabilidad. Es solo el comienzo, susurró Kilis, mirando a Solenar. Pero hoy hemos ganado un paso. El guardián retrocedió,
reconociendo la fuerza que ahora fluía entre Kilis y el primer resplandor. La ciudad volvió a respirar, pero todos sabían que el eco del juramento roto aún vibraba en las sombras, listo para probarlos nuevamente cuando menos lo esperaran. Capítulo 10. El abismo del alba rota el amanecer no llegó como siempre. En lugar de la luz dorada que bañaba Arameth, un resplandor gris y violento surgió desde el horizonte, como si el cielo mismo estuviera fracturado. Los fragmentos de memoria que Kilis había comenzado a recomponer vibraban con inquietud, reaccionando a la perturbación que se extendía sobre la ciudad. Seralit observaba con los ojos entrecerrados. «Esto no es natural», murmuró Anés, un abismo que se alimenta del recuerdo de los caídos y de la traición que aún permanece. Kilis flotaba sobre el suelo de cristal, sus alas incompletas temblando con cada pulso de la ciudad. El eco de Solenar dentro de él vibraba con fuerza, como si también percibiera la amenaza que se aproximaba. «No podemos ignorarlo», dijo el heraldo de memoria. «El abismo del alba rota no es solo un fenómeno celestial, es un vacío que devora recuerdos, emociones y voluntades. Si alcanza a Eramath, la ciudad y sus memorias se perderán para siempre». El cielo tembló y se abrió una grieta, un vacío negro con bordes de fuego gris que descendía hacia la ciudad. Del abismo emergieron figuras espectrales, sombras antiguas que recordaban a dioses caídos y héroes traicionados. Sus ojos eran pozos sin fondo, y sus voces eran un murmullo que penetraba directamente en la mente de Kilis. «Kailis», susurró Serolit, agarrando su brazo. «Tienes que detenerlos». El guardián de las 1000 memorias se levantó frente al abismo, sus fragmentos de cristal girando y reflejando la luz gris. Sus ojos huecos se fijaron en los espectros, evaluando la amenaza. Kilis respiró hondo y extendió sus alas rotas. Cada pluma de luz dorada chisporroteaba, combinando su energía con el eco de Solenar dentro de él. El aire se llenó de un zumbido que hacía vibrar cada fibra de su ser. «¡No pasarán!», gritó, liberando un pulso de luz que atravesó el abismo. El choque fue tremendo. Las sombras rugieron y se dispersaron, pero no desaparecieron. El abismo se alimentaba de la luz y la memoria, adaptándose a cada movimiento de Kilis. Cada chispa que emanaba lo desgastaba, y su vínculo con Solenar vibraba como un hilo a punto de romperse. «Kaelis, cuidado», alertó Sereleth. «No podrás sostener tanto poder por mucho tiempo». El eco de Solenar habló dentro de su mente, cálido y urgente. «Confía en mí, en usa la luz de lo que somos, no solo para luchar, sino para guiar». Kilis cerró los ojos y concentró toda la chispa dorada dentro de sí. Las alas se expandieron, formando un remolino de energía que tocó cada fragmento de memoria disperso en la ciudad. Los rostros silentes vibraron, enviando ondas de estabilidad que chocaron contra el abismo del alba rota. El vacío rugió, pero comenzó a retroceder lentamente, incapaz de sostener la fusión de memoria y luz que Kilis mantenía. Cada sombra retrocedió, desapareciendo en la grieta gris que comenzó a cerrarse. Cuando la última chispa de sombra se extinguió, el amanecer finalmente llegó, bañando Aramath con una luz cálida y dorada que hacía brillar las torres de cristal como espejos perfectos. Kilis cayó de rodillas, exhausto, mientras Serolith se arrodillaba a su lado para sostenerlo. «Lo lograste», dijo ella. «El abismo ha retrocedido». Por ahora, el heraldo de memoria se acercó y asintió lentamente. «Esto ha sido una victoria, pero el abismo regresará. Siempre regresa. El mundo y Solenar han despertado demasiado, y los ecos de la traición aún no han desaparecido». Kilis miró sus alas rotas, que todavía emitían un suave resplandor dorado. Sabía que cada batalla los acercaría más a la verdad, pero también que cada victoria traería nuevas pruebas. «Entonces debemos seguir adelante»,
dijo con determinación. No hay tiempo que perder. Arameth respiró, pero todos sabían que la paz sería efímera y que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Capítulo 11. La forja del hielo profundo. El aire se volvió cortante en Arameth. Y no era solo por el frío que descendía desde las alturas. Las grietas en el suelo comenzaron a exhalar vapor helado, y cada fragmento de memoria que Kilis había recompuesto emitía un susurro gélido. El mundo parecía sostener la respiración ante la llegada de algo más antiguo que la ciudad misma, la forja del hielo profundo. Kilis y Serolith avanzaban por un corredor que se abría entre cristales de hielo y sombra. Cada paso crujía bajo sus pies, resonando en las cámaras como un eco que parecía provenir del mismísimo corazón de Arameth. Las paredes de cristal reflejaban imágenes distorsionadas del pasado en batallas olvidadas, rostros traicionados y juramentos rotos que todavía llevaban cicatrices visibles en la memoria del mundo. «Esto», murmuró Serolith, «es más grande de lo que imaginé». Kilis asintió, sintiendo un peso en el pecho. Sus alas rotas vibraban con energía contenida, conscientes del poder que se avecinaba. Al llegar a la cámara central, el guardián de las 1000 memorias permanecía inmóvil, observando el corazón de la forja en un pozo de hielo negro que parecía absorber toda luz a su alrededor. La superficie reflejaba no el presente, sino los momentos más fríos de la historia de Arameth: traiciones, pérdidas y desesperanza. «Aquí es donde los dioses antiguos sellaron su fuego», dijo el heraldo de memoria. «Solo aquel que porta el eco de Solenar puede atravesarlo sin perderse». Kilis respiró hondo y dio un paso adelante. Al tocar la superficie del hielo, un temblor recorrió su cuerpo y escuchó un murmullo que parecía surgir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. «Solo los dignos pueden tomar lo que hemos perdido». Sus alas se extendieron, fragmentándose y recomponiéndose, mientras la luz dorada se mezclaba con el azul profundo del hielo. La chispa de Solenar dentro de él ardía con fuerza, como si conociera el camino hacia el núcleo de la forja. De repente, una figura emergió del hielo, alta, hecha de cristal negro y hielo ardiente. Sus ojos brillaban como llamas heladas. Era un ser nacido del miedo y la esperanza de Arameth, el forjador de hielo, el guardián ancestral que moldeaba y destruía memorias con la misma facilidad. «Kilis», dijo la figura con voz resonante, «has venido a reclamar lo que no puedes comprender». «Debo hacerlo», respondió Kilis, «no solo por mí, sino por Arameth y por Solenar». El forjador de hielo alzó un brazo, y cada movimiento creaba espadas y fragmentos que cortaban la luz a su alrededor. Kilis desplegó sus alas, atrapando la energía con cada pluma, y el guardián de las 1000 memorias se unió, proyectando reflejos que equilibraban la fuerza de la forja. La batalla comenzó. El hielo negro explotaba en fragmentos que se recomponían al instante, mientras Kilis canalizaba la chispa de Solenar, creando un torbellino de luz dorada que chocaba con la oscuridad congelada. Cada impacto dejaba un eco que resonaba en la memoria de la ciudad, recordando a todos que la forja del hielo profundo no era solo un lugar, era una prueba de voluntad. Kilis sintió cómo la luz y el hielo se fusionaban, formando alas completas por un instante, antes de romperse nuevamente. Con cada fragmento recomponiéndose, comprendió algo crucial. La forja no buscaba destruirlo, sino templar su poder y enseñarle a controlar el eco de Solenar sin perder su humanidad. El heraldo murmuró a Serolith: «Si logra atravesar esta prueba, no habrá fuerza en Arameth que pueda detenerlo. Pero si Folia, la ciudad será devorada por el hielo eterno». Kilis respiró hondo, extendiendo sus alas por completo, y avanzó hacia el corazón de la forja, donde el hielo negro brillaba con un fulgor imposible, esperando a que él reclamara su lugar como portador del eco de Solenar. Capítulo 12.
La corona del primer resplandor, el corazón de la forja del hielo profundo, latía con un resplandor oscuro y vivo. Cada cristal negro vibraba con energía contenida, reflejando fragmentos de recuerdos olvidados y promesas que jamás se cumplieron. Kilis avanzó con cautela, sus alas doradas temblando, mientras el eco de Solenar dentro de él se expandía, resonando con cada latido de la ciudad. Serolith lo siguió, con la hoja de 3 lunas lista, sintiendo la tensión en el aire que hacía crujir los cristales bajo sus pies. Kaelis, lo que veas allí no es solo Pader, dijo con voz baja. Es la verdad de Solenar y no todos están preparados para enfrentarla. El guardián de las 1000 memorias se situó frente al pozo de la forja, sus brazos de cristal elevándose en señal de respeto y advertencia. En el centro, flotando sobre un pedestal de hielo negro, se encontraba la corona del primer resplandor, un anillo de luz dorada que pulsaba con fuerza propia. Cada gemelo de luz en su circunferencia contenía fragmentos de Solenar, su ira, su dolor, su traición y su esperanza. Kilis respiró hondo y extendió sus manos hacia la corona. La chispa dentro de él se estiró, buscando sincronizarse con la energía contenida en el objeto. Una oleada de calor y frío simultáneos recorrió su cuerpo. Era como si cada recuerdo, cada eco de la traición y del sacrificio se fusionara dentro de él. De repente, un grito resonó desde los fragmentos de memoria. Los rostros silentes se agitaban y las paredes de la forja vibraban. El guardián de las 1000 memorias murmuró: no es suficiente solo con desear el poder. Debes aceptar cada fragmento de Solenar, la luz y la sombra, el dolor y la traición. Solo así podrás portar el primer resplandor. Kilis cerró los ojos. Sintió cada recuerdo de Solenar que había tocado su alma hasta ahora. Cada murmullo de los caídos, cada sombra de los traicionados, y lo aceptó sin miedo. La luz dorada dentro de él se expandió violentamente, envolviendo sus alas y conectándose con la corona. El pedestal de hielo negro comenzó a derretirse, transformándose en un torrente de energía que ascendía y envolvía a Aquiles. Su cuerpo flotó mientras la corona giraba lentamente sobre su cabeza, fusionándose con él. La luz dorada se combinó con fragmentos de memoria y sombra, formando una corona viva que latía como un corazón propio. Serolith retrocedió, asombrada, mientras Kiles emitía un grito que no era solo suyo, sino también de Solenar. Su voz resonaba por toda Eramath, y los rostros silentes se inclinaron, reconociendo al portador del primer resplandor. Ahora eres, murmuró Serolith con reverencia, el portador del eco de Solenar. Kiles abrió los ojos. La corona brillaba sobre su cabeza, y sus alas doradas completaban su forma. La luz no solo iluminaba la forja, sino que parecía atravesar toda la ciudad, tocando los fragmentos de memoria y trayendo equilibrio donde antes había caos. El heraldo de memoria dio un paso adelante, inclinando su figura silenciosa. Con la corona del primer resplandor, Kilis, no solo sostienes la luz, sostienes la historia, la traición y la esperanza de todos los que han existido en Aramath. Que tu juicio sea sabio. Kilis levantó las manos hacia el cielo, sintiendo como el eco de Solenar se había fusionado completamente con él. Cada recuerdo fragmentado, cada caído, cada rostro silente, todo se unía en un hilo dorado que cruzaba la ciudad, restaurando lo que estaba roto y preparando el mundo para lo que aún estaba por venir. El sol, finalmente, comenzó a brillar sobre Aramet. No era un sol cualquiera, era un resplandor dorado, puro y vibrante, el reflejo del primer resplandor. Kilis sonrió, consciente de que esta victoria era solo el inicio. El eco de Solenar había despertado, y con él, la verdadera era de Eramath comenzaba.